Buenos días, ingeniera Lourdes Ortega. Mi nombre es Kelianelis Pimpilay, pertenezco al grupo D. Nuestro tema de exposición es fijación biológica del nitrógeno. Como índice, introducción, objetivos, fijación biológica, organismos fijadores de nitrógeno, también la fijación de nitrógeno por la simbiosis, rizobio y leguminosas y fijación de nitrógeno y agricultura. Conclusiones y también recomendaciones. Como introducción, el nitrógeno es un elemento importante en la composición de proteínas y también de ácidos nucleicos, también entre ellos de otros componentes celulares, siendo así una molécula esencial para el crecimiento de todos los organismos. El nitrógeno ocupa aproximadamente el 80% en la atmósfera. Esto existiendo una forma de dos átomos de nitrógeno unidos por un triple enlace. Esto hace que la molécula esté casi inerte o esté casi incapaz. Esto no puede ser aprovechado por la mayoría de formas vivientes, sino que por un pequeño grupo de microorganismos altamente especializados. Estos donde incluyen algas, bacterias y actinomicetes. Esto para ser utilizado en el crecimiento debe ser primero reducido y después fijado o también combinado en la forma de iones de amonio o también de nitrato. El proceso a través del cual estos microorganismos reducen el nitrógeno hasta una forma utilizable y esto es conocido como la fijación biológica del nitrógeno. El proceso puede ser llevado a cabo de todos los microorganismos en vida libre o también en simbiosis con plantas y él mismo no va a permitir usar el nitrógeno atmosférico, sino que también va a revertir o reducir la degradación del suelo. Como objetivo general, identificar el proceso de la fijación biológica de nitrógeno, objetivos específicos, determinar las principales funciones del nitrógeno en la planta y también reconocer los microorganismos que intervienen en este proceso. Fijación biológica del nitrógeno. El nitrógeno existente en la litósfera, a pesar de representar mayor elemento, tiene una participación muy escasa en el ciclo del nitrógeno de la biosfera, ya que da mayor parte del nitrógeno y es necesario para el crecimiento de las plantas. El nitrógeno es también llamado un gas o también llamado dinitrógeno, que es relevante para reaccionar entre otros compuestos y convertirse en productos asimilables de las plantas por también otros organismos. En, el nitrógeno es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza que se encuentra distribuido principalmente en la atmósfera, donde representa alrededor del 78%, tanto en el suelo y en la biomasa. En esta imagen de nitrógeno atmosférico, las bacterias fijadoras de nitrógenos van a ser fijadas en amoníaco para así transformar otros procedimientos que se encuentran en la parte de aquí. Luego está el proceso de amonificación, es donde tienen relación los restos de animales que van a descomponerse en bacterias. Este proceso de amonificación es donde se van a transformar y a unirse el, el amoníaco y el amonio. Esto se va a transformar en nitrificación, en donde este proceso va a ser llamado como nitritos, que es la relación más pequeña del nitrato. Organismos fijadores de nitrógeno. La fijación biológica de nitrógeno es catalizada por el complejo enzimático de nitrogenasa, que se encuentra exclusivamente en las procariotas.
La capacidad de un organismo para fijar el nitrógeno puede determinarse mediante la incorporación de nitrógeno, la presencia de un organismo de genes que codifican las proteínas necesarias para la síntesis de nitrogenasa. Estos también es llamado como genes NIC. Los diazótrofos en vida libre ocupan nichos ecológicos muy diversos. Entre las bacterias diazótrofas existen anaerobios estrictos. Estos anaerobios estrictos facultativos que fijan el nitrógeno solo en condiciones anaeróbicas o también en microaeróbicas o en aerobios estrictos. Las cianobacterias diazótrofas han desarrollado diversas estrategias para proteger su nitrogenasa de oxígeno fotosintético. Las células vegetales de las cianobacterias llevan a cabo la fotosíntesis oxigénica de forma similar de las plantas. Los fijadores aeróbicos contienen además heterocitos de células especializadas, entre ellas se encuentra la nitrogenasa. Los heterocitos poseen una pared celular que contiene abundantes polisacáridos y glicolípidos que restringen la difusión del oxígeno. En esta tabla se encuentran los grupos de organismos fijadores de nitrógeno, entre ellos los fijadores tanto de vida libre y fijadores en simbiosis. Los fijadores de vida libre se encuentran lo que es las arqueobacterias, los anaerobios facultativos, los microanaerobios, bacterias fotosintéticos, cianobacterias y heterocitos y cianobacterias con heterocitos. Y en los fijadores en simbiosis se encuentran con leguminosas y con no leguminosas y otras simbiosis. Fijación de nitrógeno por la simbiosis rizobio-leguminosa. Las leguminosas establecen las simbiosis diazótrofas más evolucionadas. Las simbiosis fijadoras de nitrógenos son conocidas o también importantes desde una perspectiva económica, que son las que establecen entre las raíces de las leguminosas y las bacterias de los géneros Synorizobium y Azorizobium, que son denominadas rizobios. Si bien la taxonomía de las bacterias son capaces para formar nódulos con las leguminosas. Los rizobios tienen una morfología normalmente basilar y no son formadores de esporas. La rizósfera es colonizada como una amplia gama de microorganismos. Estos, en algunos casos, la composición química de los exudados de la raíz puede condicionar cierta selectividad de las bacterias. En este caso, de la secreción de homoserina por raíces de guisante, ya que este aminoácido es excelente fuente para calcio y nitrógeno de los rizobios. La formación de los nódulos es un proceso histológicamente complejo que requiere intercambio de señales moleculares entre rizobios y leguminosas. Las bacterias penetran a través de pared celular de pelo radical mediante la secreción de celulosas, quedando envueltas en una estructura tubular que es conocida como el cordón de infección, que progresa hacia la base de los pelos radical. Este cordón de infección contiene una matriz que da origen a una bacteria y también a la glicoproteína de origen vegetal. En la acreción, las bacterias a las raíces aparecen implicados dos tipos de moléculas: lectinas o glicoproteínas,
que son actividad enzimática producidas por la planta y polisacáridos de pared celular de la bacteria. Una vez que los rizobios se han unido a los pelos radicales, se induce un cambio en la dirección de su crecimiento apical. Las proteínas de NFR1 y NFR5 son receptores de los factores de NOD, o sea, lipoquito oligosacáridos, y SIMRK, que son las proteínas que transducen la señal de protección de factor de NOD a un canal de calcio. La entrada de calcio y la salida de potasio y la de cloruro causan despolarización en la membrana del pelo radical. En los nódulos de las leguminosas, la liberación de los bacteroides de los cordones de infección son un requisito esencial para la fijación del nitrógeno. La liberación de las bacterias del cordón de infección al citoplasma de las células de las plantas se producen a través de un proceso de endietosis, de manera de que los microorganismos queden englobados en una vesícula denominada simbiosoma. En esta imagen de la fijación de nitrógeno por la nitrogenasa está dividida por dos fracciones proteicas, una reductasa y la otra nitrogenasa. Reductasa, también llamada como hierro proteína, y la nitrogenasa molibdeno proteína. En el molibdeno proteína, el nitrógeno va a ser transformado fácilmente en amoníaco, mientras que en la reductasa, el NADH, su energía es proveniente del ATP. En esta imagen de metabolismo de respiratorio, el NADP, su principal donador de electrones es la ferrodoxina, que va a ser pasada por electrones, mientras que el magnesio por ATP y magnesio de ADP es denominado como hierro proteína, que va a pasarse por electrones hasta formarse en molibdeno proteína, y esto se va a dividir en sustrato y en productos. Sustrato de nitrógeno más las 8 moléculas de hidrógeno, y productos 2 moléculas de amonio más el hidrógeno. En las células nodulares, la sacarosa se hidroliza a monosacáridos por la actividad de las enzimas alcalinas que produce la glucosa y la fructosa. El malato puede ser utilizado como fuente de carbono y energía para los bacteroides. Entrar en cada mitocondria y ser oxidados en el ciclo de Krebs, o también contribuir una asimilación del amonio en el ciclo de glutamato sintasa. El que uno o varios de los compuestos de carbonos sean utilizables por los bacteroides como fuente de energía y de carbono. Depende de la velocidad de su incorporación de estos son los bacteroides, lo que a su vez viene determinado por la velocidad de transporte a través de la membrana simbiosomal. Ello se debe a que dicha membrana existe un sistema transportador de dicarboxilatos con alta afinidad por el malato y por el succinato. Una vez incorporados los ácidos dicarboxílicos, son oxidados durante la intensa respiración del bacteroide, la cual proporciona ATP y poder reductor a la nitrogenasa. La asimilación de amonio tiene lugar en la fracción vegetal de los nódulos.
En el primer producto estable, la fijación de nitrógeno es el amonio, dado que los bacterioides expresan muy poca actividad asimiladora de amonio. Se ha aceptado que este excreto de 95% por los bacterioides al citoplasma de las células nodulares, donde son incorporados en compuestos carbonatos. Esta incorporación debe ser rápida para evitar la acumulación de amonio hasta un grado que pueda inhibir la síntesis de la nitrogenasa y causar daño a la célula. La principal vía metabólica de la asimilación de amonio está constituida por dos enzimas de las células nodulares que éstas pueden actuar. La otra vía de asimilación de amonio es la NADH o glutamato, que esta se cataliza por la incorporación de un grupo amino. El amonio puede ser exportado desde los nódulos de la parte aérea de la planta por el xilema en forma de amidas. Las leguminosas de origen templado, como por ejemplo la alfalfa, el trébol y entre otros, estos exportan el nitrógeno en forma de amidas, como la glutamina. En las leguminosas de origen tropical o también subtropical, como por ejemplo la soja, la judía, estas exportan el nitrógeno en formas de ureidos como la alantoína y la citrulina. Esta es una sección que es el cacahuate y una leguminosa tropical que exporta la glutamina. Además de fijar nitrógeno, la nitrogenasa produce hidrógeno que puede ser reciclado totalmente en los nódulos. La producción de hidrógeno por la nitrogenasa supone una limitación para la fijación de nitrógeno, por lo cuanto una parte del flujo de los electrones atraviesa la nitrogenasa y es utilizada para la reducción de hidrógeno y en su vez para la reducción de nitrógeno. La eficiencia relativa de electrones para la reducción de hidrógeno sobre electrones para la reducción de hidrógeno y nitrógeno. El valor de eficiencia relativa indica que no se libera el hidrógeno en el sistema simbiótico, mientras que la mayoría de las simbiosis presenta valores de eficiencia relativa de 0.3 o de 0.6, unos valores aproximados a 1. Se ha demostrado que estas últimas expresan hidrogenasa, que oxida el hidrógeno y que por lo tanto puede reciclar o también puede ser el hidrógeno producido por la nitrogenasa. Se han sugerido 3 mecanismos por los que el reciclaje de hidrógeno por la nitrogenasa puede aumentar la eficiencia de la fijación de nitrógeno. Primero, la utilización de hidrógeno puede estar acoplada a la síntesis de ATP. Y se ha demostrado con las proporciones de los bacterioides. Segundo, puesto que la oxidación del hidrógeno por la hidrogenasa está acoplada al consumo de oxígeno por la presencia de enzimas que podrían disminuir la concentración del oxígeno de los nódulos y la inactivación por el oxígeno. Y tercero, el hidrógeno es un inhibidor específico de la reducción del nitrógeno. La hidrogenasa podría servir para la reducción de la concentración del hidrógeno en los nódulos y aliviar o también eliminar la inhibición de la nitrogenasa por el hidrógeno. La concentración de oxígeno
que se alcanza en los bacterioides debe ser controlada en los nódulos. En los nódulos existen diversas condiciones que favorecen la producción de especies reactivas de oxígeno, como elevada tasa respiratoria de los bacterioides, el alto contenido en hierro, la tendencia de la hemoglobina a autooxidarse a pH ligeramente ácido y la abundancia en los bacterioides de proteínas, que son fácilmente oxidables para el oxígeno. Para evitar la formación de algunas especies reactivas de oxígeno y controlar la concentración de otras, los nódulos disponen de gran variedad y cantidad de antioxidantes. Los metabolismos antioxidantes más importantes de los nódulos son el ascorbato o vitamina C y los tioles tritipédicos, glutación y homoglutación. El desarrollo y el funcionamiento de los nódulos requiere una elevada capacidad antioxidante. La disminución o también la pérdida en la capacidad fijadora de nitrógeno es una característica en los nódulos, tanto en la de la natural o también en la de envejecimiento, como la de la inducida por diversos tipos de estrés. Durante la senescencia natural o también inducida, estas tienen lugar una serie de importantes como son los cambios metabólicos, entre los que se destaca la degradación de las proteínas del citosol. A la disminución del contenido de proteínas durante la senescencia podría contribuir la inhibición de la síntesis de proteínas. Como tal, ocurre en las condiciones de estrés hídrico. Una característica común que casi todos tipos de senescencia inducidas de estrés abiótico es la caída de la respiración nodular. Como consecuencia, tiene un aumento de resistencia en la difusión del oxígeno. Esto particularmente patente en el caso del estrés hídrico, la salinidad o la inundación del suelo. Fijación de nitrógeno y agricultura. La fijación simbiótica de nitrógeno contribuye directamente en la producción de las leguminosas, tanto como de grano y de forrajes. Asimismo, las leguminosas son de enorme interés como enriquecedoras de nitrógeno en los suelos. Para eso, la fijación simbiótica de nitrógeno es capaz de cubrir las necesidades de la planta para alcanzar un rendimiento óptimo. Cuando se compara el crecimiento de las plantas noduladas y también fertilizadas, se puede concluir que existe una simbiosis muy adaptada. El sistema simbiótico es igual de eficiente en el crecimiento para que las leguminosas eficientemente de nitrógeno deben estar totalmente noduladas y deben tener unas tasas de fotosintéticas y también respiratorias muy elevadas. Pueden encontrarse en condiciones ambientales que tienen que ser adecuadas y poseer un sistema vascular tanto como eficaz en el transporte de los productos de fijación fuera del nódulo para su posterior distribución de otros tejidos de plantas. Como en conclusiones se determinaron las principales funciones de hidrógeno, ya que son elementos muy fundamentales para el crecimiento de las plantas. En esencial, a través de su proceso, la fijación de las plantas se transforman aminoácidos y a su vez da origen a proteínas que ayudan al fortalecimiento de las células de las plantas. También se reconocieron los microorganismos que intervienen en los procesos de la fijación y estos son divididos en dos grandes grupos.
que son los fijadores en vida libre y los fijadores en simbiosis. Los fijadores en vida libre son los que se encuentran en las bacterias tanto como anaeróbicas estrictas y aeróbicas. Mientras que los de fijadores en simbiosis, esos son los microorganismos generalmente que están presentes en las leguminosas, y aquí se encuentran las protobacterias que son de géneros rhizobios. La fijación del nitrógeno no sería, sin esto la fijación del nitrógeno no sería posible para el crecimiento de la planta, ya que existen bacterias que ayudan algunos procesos para el desarrollo y el crecimiento de la planta, y esto demuestran que son nuevas formas de cultivos en la ecología. Como recomendaciones, considerar la adicción de los microorganismos fijadores de nitrógeno en la fertilización de plantas, ya que en aquellas son las leguminosas. También conocer y utilizar las diferentes opciones y microorganismos fijadores de nitrógenos, tanto en vida libre como en fijadores de simbiosis. Recordar la importancia de nitrógeno en la síntesis de clorofila y en la formación de proteínas en las plantas, que contribuyen tanto como en el crecimiento y el fortalecimiento. Gracias.